Soy Rubén de Masai Adventure Channel y esta vez les traigo la población de Canet de Mar. Si quieres saber todo sobre este interesante lugar, acompáñame hasta el final. Es una de las grandes desconocidas a nivel turístico fuera de Cataluña. El nombre de la población es debido al gran número de cañaverales que existen, de las típicas cañas que se encuentran en esta zona del litoral mediterráneo. De ahí viene el nombre de Canet, que tiene que ver, tiene relación con las cañas concretamente. Sin embargo, esta población tiene mucho más que ofrecer que simples cañaverales. El pueblo cuenta con una serie de senderos a través de sus rieras, que son pasos de agua temporales en los que se puede apreciar la huella arquitectónica modernista en sus calles y senderos, en el cual vamos a llegar a uno de los íconos del pueblo menos conocidos y que no corresponden a este tipo de arte, el Castell de Santa Florentina, que les vamos a presentar ahora a continuación. Empezamos la visita con uno de los lugares menos conocidos de la población, el Castell de Santa Florentina, construcción que es visitable en la actualidad dentro de un horario partido y relativamente restringido. Es una construcción original de estilo gótico que presenta una serie de características particulares, entre ellas una reforma arquitectónica hecha en el siglo XIX, que es la que le da su aspecto actual. Se trata de un castillo original del siglo XI que fue reformado después en el siglo XIX bajo las técnicas modernistas, nada más y nada menos que por el gran arquitecto Lluís Domènech i Montaner, que dejó su huella en el patrimonio cultural y artístico de este pueblo, dentro de otras curiosidades que tiene el lugar. Y no muy lejos del castillo de Santa Florentina nos vamos a encontrar con otra de las joyas arquitectónicas, esta vez de arte sacro, que es la iglesia de la Mare de Déu de la Misericordia, que es la santa patrona del lugar y que por dentro es toda una belleza, tanto por fuera como por dentro, y sin duda imprescindible hacer la visita si se quiere conocer bien esta población. Es un lugar de culto, visitado y de indudable valor artístico y monumental. Ya en los alrededores del templo de la Mare de Déu de la Misericordia se pueden apreciar distintas influencias y estilos arquitectónicos en los que se combina además curioso patrimonio poco común de encontrar, como son los accesos a las minas de aguas, que es decir, son canalizaciones de aguas que se realizaban antiguamente para distribuir este líquido vital en la población. Y justo al lado del templo de la Mare de Déu encontraremos un restaurante de estilo modernista indispensable a visitar en la población y que todavía sigue en funcionamiento. El restaurante El Santuari, lugar que dispone de un pequeño paseo en el que incluso se puede hacer algo de picnic dentro de las alturas y no muy lejano del castillo de Santa Florentina, y que es sin duda una de las joyas patrimoniales de este lugar, junto a la Cruz de Término, que es este monumento de origen medieval que tenemos aquí y que corresponde a las épocas en que se hacían estos monumentos para proteger a la población de influencias malignas, de acuerdo a la tradición cristiana, pero también para marcar el término de la población en el lugar. Es sin duda una joya arquitectónica de increíble belleza y que no te puedes perder en tu visita a este lugar relativamente desconocido, fuera de las comarcas catalanas. Y todo esto lo vas disfrutando a medida que vas recorriendo los senderos no muy lejanos al castillo de Santa Florentina, donde la huella arquitectónica moderna se puede apreciar prácticamente en todo lugar. Y ahora les voy a enseñar el interior del templo, que tiene una belleza indudable, empezando por su portal de indudable estilo modernista.
Vean esta belleza arquitectónica. Magnífica en el templo, con sus escalinatas e instalaciones que existen en paredes. Del pórtico. Y vamos ascendiendo la escalinata que nos va a llevar hasta el lugar de culto de la patrona del lugar. Vean los detalles del suelo, los vitrales. Y la propia imagen. Y vean los detalles del pórtico, el estilo modernista que tienen las puertas. A medida que vamos bajando de este magnífico templo, sin duda imprescindible la visita. La visita que proponemos a este pueblo de costa está estructurada de norte a sur, o bien viniendo desde la costa, desde la estación de tren, o bien empezando por el norte desde el castillo de Santa Florena, bajando hasta la costa. Son las mejores maneras de hacerlo utilizando sus principales paseos y rieras que recorren el pueblo en ambos sentidos. Una de las cosas que no te puedes perder es el mercado municipal de mar, que tiene una planta modernista como puedes apreciar. Aquí se ve la estructura de estilo modernista. Es un mercado pequeñito, pero estructuralmente bastante interesante, sin duda alguna, en el que puedes ver el detalle, mira, de los vitrales, de los portales, con sus relojes, los decorados de los frisos, y cada portal tiene su propio vitral, como puedes apreciar. Dispone de 4 entradas y salidas, bueno, con distintos puestos, incluso una pequeña venta de libros. El estilo arquitectónico exterior no parece tan impresionante, pero aún así está lleno de ricos detalles que para sensaciones artísticas sin duda va a tener interés. Y ahora nos vamos metiendo por sus distintas callejuelas, haciendo una pequeña exploración del lugar. Donde te encuentras callejuelas, distintos comercios de proximidad típicos de una población como esta. Un lugar donde encontramos también patrimonio menos mencionado,
En este caso se trata de un refugio de la guerra civil, como muchos que hay en estas poblaciones catalanas. Ya no muy lejos del refugio, llegamos a lo que es la escuela de tejidos de punto, que fue una industria catalana muy importante y que tuvo amplio desarrollo en este pueblo. Véase los detalles de los edificios, que en parte a mí personalmente me recuerdan un poco a algo del arte mudéjar de Aragón, y que por cierto no es casualidad, y que les invito a ver mis vídeos sobre la saga que hice de Aragón, concretamente de Teruel y Zaragoza, en los que hago mención a este tipo de arte y su relación con el desarrollo del modernismo en Cataluña. Y ya en las cercanías de la plaza de la iglesia, en la que encontramos ya un templo de gótico tardío, pero que tiene otros estilos arquitectónicos que suelen ser mezcla, tenemos influencias modernistas indudables a lo largo de toda la plaza, junto a restos anteriores de otros tiempos. En este caso se trata de una torre defensiva de lo que hoy en día se conoce como la Plaza Macià. En la que te encuentras las típicas farolas modernistas con sus decorados de dragones y la escalinata que te conduce hacia la iglesia de San Pedro y San Pablo, que es la original que tenía esta población, que en principio se trata de una construcción que era de gótico tardío, pero que, como pueden ver, tiene notables influencias de reformas hechas en tiempos del barroco, entre otros estilos. Y en ese sentido, tiene un decorado bastante parecido al que tiene, por ejemplo, la iglesia de Pineda de Mar, que es un vídeo que también les invito a ver, y que se trata de uno de los destinos turísticos desconocidos de esta zona del Maresma, de la que estamos realizando una serie de vídeos. Aquí se puede apreciar los contrafuertes del templo, y que incluso existió algún tipo de acceso o dependencia que con el tiempo fue condenado, como puedes ver. Y bien, aquí hacemos una pequeña errata debido a que, bueno, con el calor, el agobio del calor y, bueno, cosas que a veces pasan, sencillos accidentes, se me olvidó introducirles en el museo más importante de Canet de Mar, el Museo de Lluís Domènech i Muntaner, que es el que les presentamos a continuación. Y ahora hecho este apunte, vamos adelante. El museo es prácticamente el más concurrido y visitado de la población, y que sin duda vale la pena ver, y que forma parte de la unión de dos casas, una que fue heredada por la familia de la esposa de Lluís Domènech i Muntaner, a la que se unió una casa adquirida por la artista como casa de veraneo y retiro profesional, y que es un museo explicativo de las artes aplicadas por este famoso arquitecto catalán en el estilo modernista. Aquí te puedes encontrar diseños de estructuras incluso funerarias que puedes encontrar en cementerios como el del Montjuïc en Barcelona, que es uno de los cementerios modernistas más grandes que existen en el mundo. Y dentro de las curiosidades destaca el hecho de que aquí describen cómo esta población fue una de las primeras que utilizó la burguesía catalana, concretamente
la de Barcelona, para pasar épocas de veraneo fuera de esta gran ciudad, ya desde principios del siglo XX. El turismo ya tenía desarrollo en esta zona de España mucho antes de los años 60, solo que era una actividad practicada normalmente por las élites, y lugares como el antiguo balneario de La Puda, que hoy en día se ha convertido en uno de los grandes urbex que se pueden realizar cerca de la zona de Barcelona, es un gran ejemplo de esto. Y se trata de un lugar que sin duda se ha convertido en un símbolo del catalanismo, donde se explican algunas de las distintas tradiciones catalanas, como la de los geganters, que es una tradición que prácticamente existe en casi cualquier pueblo catalán, y lugares emblemáticos de Canet de Mar, como por ejemplo la Casa Roura, que también la vamos a ver dentro de este video. O incluso lugares como el que ya vimos, como el Castell de Santa Florentina. Con una muestra de las máquinas de costura de tejidos de punto que se desarrollaron en lugares como la escuela que hemos enseñado antes. Aquí tenemos la antigua masía, que era la herencia de la esposa de Lluís Domènech y que se unió a la propiedad, convirtiéndose en el museo actual. Existe una pequeña visita audiovisual. Aquí tenemos el típico decorado de dragones, muy utilizado en el modernismo catalán. En muchos aspectos se van a recordar a las elaboraciones de Gaudí. Aquí tenemos los vitrales emplomados que se solían utilizar en todas estas casas, una muestra de ello, y que se utilizaron en distintos puntos de Cataluña. Uno de ellos, por ejemplo, también es en Reus, en el cual les muestro una de las casas que tiene el mayor número de mobiliario original de época en toda Europa, que también les invito a ver. Prácticamente el modernismo tuvo un amplio desarrollo en toda Cataluña. Está presente prácticamente en todas partes, prácticamente en cualquier pueblo o ciudad de este lugar, y en ese sentido Canet de Mar no va a ser la excepción. Y se trata de un tipo de arte que tuvo una muy estrecha relación de mecenazgo con las élites burguesas catalanas, a las que se hace mucha referencia aquí, en este pueblo, ya que fue, como ya dijimos antes, uno de los principales destinos turísticos que tuvo esta gente a principios del siglo XX. Aquí podemos ver el estilo barroco prácticamente de la masía, combinado, bueno, con mobiliario del siglo XIX o incluso de artes y oficios anteriores. En este caso estamos presenciando el de la imprenta, y donde se hace además referencia a la Renaixença, que fue el movimiento catalanista que empezó a finales del siglo XIX, especialmente cuando ya estaba finalizando la época del Imperio Español, que tuvo un final muy abrupto en una guerra con Estados Unidos en 1898 y que marcó una profunda huella en Cataluña, marcó un antes y un después, ya que significó la pérdida de una de las principales colonias que usaban los catalanes para comerciar con el exterior, la colonia de Cuba. Realmente la colonia de Cuba, su pérdida, marcaría un antes y un después en el nacionalismo catalán, ya que sería a partir de entonces que comenzarían las reivindicaciones que llevan a las actuales reivindicaciones independentistas que se pueden escuchar a veces en la prensa, tanto española como exterior. Como puedes ver en distintos bocetos y bosquejos de obras de arte arquitectónicas que existen a lo largo de todo el territorio catalán, y concretamente en Barcelona. Como podrás ver, algunos de estos monumentos los podrás reconocer de la ciudad condal,
y de otros rincones de Cataluña si los has visitado antes. Se trata sin duda del museo más importante del pueblo de Canet, único en su estilo y que te recomiendo muy encarecidamente visitar, ya que es uno de los principales atractivos de este lugar. Aunque ya avanzo que no solamente lo artístico es lo visitable y lo reseñable de este lugar. El decorado, como pueden ver, es sencillamente increíble. Mira esto. Miren el techo solamente cómo es. Les doy una pequeña panorámica alrededor para que vean cómo era el estilo artístico, que prácticamente tomaba en cuenta todos los aspectos de la casa, incluso el diseño del mobiliario. Aquí tenemos una de las principales instituciones catalanas en el diploma, el Ateneu Barcelonés. Y otras instituciones típicas de la época del mecenazgo en Cataluña. Era una época en la que el estado del bienestar no estaba precisamente muy desarrollado. Y prácticamente estos personajes que tenían una amplia relación con la historia de los indianos, que fueron personajes que se enriquecieron en sus viajes a las Américas y concretamente a colonias españolas como la de Cuba, vinieron después a sus pueblos a realizar acciones de mecenazgo como eran la construcción de hospitales, escuelas y obras de caridad para los pobres principalmente. Se trata de una mentalidad con una profunda raíz cristiana y, en algunos casos, con relaciones a nivel cultural con la llamada masonería, que es algo a lo que hacemos referencia en algunos vídeos de este canal y que les invito a explorar un poco y suscribirse para no perderse detalle de las publicaciones que vamos realizando aquí. Vean la muestra del lavabo, el lavamanos. Agua fría, y caliente. Con lo cual, hay que decir que el castellano era algo de uso común para la época, como puedes ver. En una época en la que el catalán luchaba por reconquistar espacios en la sociedad catalana y en la que se atribuía a el castellano un papel intrusivo dentro de la cultura catalana, ya a finales del siglo XIX, y que han desembocado en algunos de los movimientos nacionalistas que han tenido expresión no solamente en la actualidad, en la política catalana, sino incluso ya en época de la República e incluso de la Guerra Civil Española, cuando existía la Mancomunidad de Cataluña. Sin embargo, Canet de Mar no tiene solamente importante patrimonio artístico en el sentido del modernismo, sino también dispone de un importante patrimonio paisajístico a nivel costero. Se trata de una población costera
típica del Maresme catalán, y en ese sentido dispone de la típica oferta de sol y playa, de la que fue uno de los principales y primeros destinos turísticos, y que se convirtió en uno de los principales destinos turísticos de la burguesía catalana gracias al desarrollo del ferrocarril, que le conecta directamente con Barcelona dentro de lo que fue una de las primeras líneas de ferrocarril de España, que fue la prolongación de la original Barcelona-Mataró, la primera que se construyó en el país. Y se trata de una de las playas quizás menos concurridas del litoral del Maresma, por diversas razones que tienen que ver un poco con la accesibilidad, ya que el aparcamiento no es sencillo en este lugar y la oferta turística, hay que decirlo, es relativamente reducida. No es el típico pueblo de costa lleno de hoteles, hostales y apartamentos turísticos. Es un lugar que siempre ha sido un poco elitista desde sus inicios, y en ese sentido no deja de ser la excepción aún hoy en día, aunque digamos el nivel de turistas ya no es precisamente el de la burguesía. Sin embargo, como pueden apreciar, se trata de una zona de costa que, al menos ahora que la presentamos, no se encuentra demasiado concurrida, posiblemente por la cantidad de calor que está haciendo, que ya está en alrededor de 32-33 grados ahora mismo. Sin embargo, la principal vía de comunicación del casco histórico con la zona de costa y playa es la famosa Riera de Sant Domènec, que cuenta con una serie de edificios históricos, entre los que destaca, por ejemplo, la existencia del Ateneu Canetenc, una institución similar al Ateneu de Barcelona, que fue una importante institución filantrópica. Y en ese sentido, su hermana, la de aquí de Canet de Mar, no fue tampoco la excepción. A lo largo de esta riera se vertebra todo un eje comercial con una oferta gastronómica, en unos casos de comercios emblemáticos, mezclados con calles y edificios históricos, algunos de indudable valor artístico. Aquí estamos ante el edificio del Ateneo del pueblo. No, pero estamos en el edificio de uno de los restaurantes emblemáticos de la población, con un edificio de estilo modernista, justo al lado del Ateneu de Canet de Mar, que hoy en día es una biblioteca popular. No muy lejos de lo que fue la casa de retiro y actual museo de Lluís Domènech i Muntaner. Del museo de Lluís Domènech, la antigua casa de verano y retiro, junto al edificio del Ateneu, que lo tenemos aquí. Todo girando alrededor de la riera, con edificios con restos de estilo gótico, como podemos ver allí en ese ventanal, con mezclas de construcciones de estilo modernista. Aquí tenemos la casa consistorial, la riqueza arquitectónica del pueblo es indudable, con edificios repletos incluso de simbología que a los amantes de ese tipo de cosas les va a encantar. El principal atractivo de todos estos pueblos son precisamente pasearse por sus calles, descubrirlas, deleitarse un poco con los estilos arquitectónicos que utilizaban, y bueno, en ocasiones visitar sus comercios emblemáticos, que en el caso de esta región están algunos de los más antiguos que existen en toda la zona de Cataluña. Existen
negocios gastronómicos, negocios textiles, donde la población local sigue haciendo peregrinación. Vean esta belleza. Con portales únicos, mira. Zonas cargadas de un especial simbolismo para los amantes de este tipo de esculturas, de este tipo de símbolos, de este tipo de arte. Sin duda el pueblo va a resultar bastante atractivo. Y bien, esto ha sido todo sobre la población de Canet de Mar. Y si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.